Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político donde hay muchísimos temas que tocar y evidentemente una gran amplitud para hacer ese análisis que a usted tanto le gusta. En este caso es sumamente delicado tocar el tema de los más de 300 despidos, porque realmente la gente puede tener dos criterios y se puede preguntar de la siguiente manera: ¿es realmente cada despido un golpe a lo que es la denominada Agenda 2030 o es el inicio de lo que será una serie de despidos masivos? Además, vamos a tocar parte de lo que ha sido la encuesta de la UCA y si los niveles de popularidad del presidente Bukele se mantienen. Eso y más lo estaremos abordando con nuestros invitados especiales. En primer lugar, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches, encantadísimo. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con mi buen amigo Marvin Aguilar, pero sobre todo con ustedes en su hogar. Buenas noches. Encantado, Ronald. Marvin Aguilar, un verdadero placer como siempre. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches a la audiencia de Canal 8. Bueno, ¿y por qué no tocamos ese primer punto? Pues, que es este despido masivo de más de 300 personas, que esto ya se había hablado desde hace días, pero la mayoría estaba escéptico sobre si se iba a dar, si no. Pero volvemos a la pregunta inicial. Estos 300 despidos iniciales, según algunos dicen, ¿son parte de un golpe a la Agenda 2030 o lleva otro tipo de mensaje para los demás ministerios? Por favor, Ronald. Mira, Fernando, esto, si lo vemos como una respuesta al Fondo Monetario Internacional, como un ajuste estructural, estamos hablando de despidos en todos los ministerios. Ya comenzaron por este ministerio. Esto significa más o menos 60,000 personas sin empleo muy pronto. Si lo vemos de parte de que es un ajuste estructural, el problema es porque, desde mi perspectiva, donde yo veo el problema es, ¿y por qué lo enfocan a la gente que no lleva la agenda de ellos? Además me extraña, porque antes era la agenda de ellos y hoy ya no es la agenda de ellos, de ahí los despiden. Estoy hablando de la comunidad LGTB, que los echaron. Entonces, tú no puedes hacer eso. Eso es inconstitucional, eso es ilegal. Además es inmoral. Y además, ¿y por qué el presidente Bukele tiene él que estar despidiendo a la gente? Pues si él no es parte del Ministerio de Cultura. Además, ¿por qué echarlos así en bloque a los que no llevan su agenda? ¿Es una buena excusa para despedirlos el hecho de que por sus preferencias sexuales? Es una mala excusa. Primero, o sea que Bukele hoy quiere de que todos piensen igual que él y si no te despide. Hoy él lleva una agenda y si no siguen su agenda te vas. Pero y además, ¿no? ¿Y cómo es posible que quieran que la gente del Ministerio de Cultura piense igual? Estamos hablando de artistas en su mayoría, de grandes intelectuales, de lo mejor que podemos tener quizás en el país. ¿Ah? Y los vas a querer tener alineados en un solo pensamiento. Mirá, cuando todos piensan igual, nadie está pensando, hombre. Si lo importante es que los pensamientos diferentes, ¿verdad? Entonces, creo que se equivocó Bukele. Él está pensando no subir los impuestos, según dijo, ¿verdad? Pero a cambio de eso te quita los subsidios del agua, de la energía eléctrica, del gas, y eso es un impuesto. Además, hay una inflación que es el impuesto más ingrato que puede haber sobre una población. Ahora, despedir a las personas, pues, por Dios santo, es otro impuesto. ¿Les va a pagar la indemnización o no?
Sí, claro, son cosas que quedan en el aire. Sí, Hay mucha quedan en el aire, incertidumbre. pero van a dejar, les van a ir pagando así por cuotas o qué, o nunca les van a pagar. Dentro de 6 meses que se supone tendrían que pagarle, no va a haber plata, porque hoy de hecho no hay plata, ¿verdad? Ahí le están recortando a educación, a salud otra vez, están recortando todos los subsidios. Entonces, ¿a qué vamos? Y como no hay un plan económico, aquí no hemos visto nada de este gobierno. O yo no sé, vos tal vez, Marvin, ¿ya viste el plan económico de Bukele? Yo creo que no existe. O sea, aquí es la improvisación sobre la improvisación. Pero si van a caminar por el Fondo Monetario Internacional, creo que son 3 puntos de IVA, bajar el déficit fiscal 4%, derogar la ley Bitcoin, adelgazar la planilla del Estado, que es lo que están haciendo. Por lo menos han comenzado con esto, o sea que se ve que van a caminar hacia allá. A ver qué otra cosa pueden hacer, porque después de esto, yo no sé cómo va a reaccionar la gente en el gobierno. Que no se nos olvide que en ese ministerio hay un sindicato, ¿verdad? Y los sindicatos de los otros ministerios están viendo lo que está sucediendo ahí. Yo creo que es el momento de que los sindicatos del país se empiecen a unir y empiecen a hablar entre ellos a ver cómo van a defender sus posiciones como trabajadores en el gobierno. A ver, Marvin, según entiendo, desaparece el Coro Nacional, el Departamento de Arqueología y la Dirección de Patrimonio Cultural. Es decir, bajo la lógica que se han planteado, estos despidos masivos, quiere decir que todos ellos eran parte de la comunidad LGTB y por eso los están despidiendo, por sus preferencias. Yo creo que entre los empleados del Ministerio de Cultura lo que hay es un estupor por el hecho de que los asocian, ¿verdad?, con algo que ellos se han de estar preguntando, ¿verdad?, de qué me acusa, ¿verdad? Primero, como usted bien lo decía, las causales de despido, entre las causales de despido, no está tener una ideología diferente al gobierno, una religión diferente a la del presidente o del ministro, no está el no compartir la visión que tenga el gobierno, porque lo que hace el gobierno es nombrar jefaturas y las jefaturas ordenan a los empleados seguir las directrices. Hay algo que se llama plan operativo anual, que los elabora cada dirección, y ahí está lo que va a hacer el Teatro Nacional, lo que va a cantar el Coro Nacional, ¿verdad?, y lo que va a ejecutar la Sinfónica Nacional. Ahí está. Entonces, si ellos quieren que ya no haya obras de teatro y solo haya pastorelas, ¿verdad?, y que se pase la pasión de Cristo, la crucifixión, la resurrección, ¿verdad?, que se transmita por Canal 10 la misa o el culto, pues eso se escribe en el plan operativo anual y los empleados transmitirán y ejecutarán eso. Si dan una directriz de que no hay que prestar los espacios del Ministerio de Cultura para, ¿verdad?, digamos, temas relacionados con la que ellos llaman ideología de género, pues igual el empleado no va a darle trámite a esas solicitudes. Pero eso lo pones por escrito en el plan operativo anual. Entonces, yo entendería de que esas directrices no se han dado. Entonces, que quien hace un evento en el Teatro Nacional, que es al parecer con lo que se desencadena todo este embrollo, es la Alianza Francesa, que es como el centro cultural de Francia en El Salvador. Y ellos, de la cultura francesa. Y ellos piden 3 días el Teatro Nacional. Dentro de esa programación, ¿verdad?, incluyen una pieza para ser presentada en la gran sala del Teatro Nacional que se llamaba Inmoral, que es un drag queen show. Usted conoce a Lady Drag, ¿verdad?, la activista. Sí, la que sale en las manifestaciones. Exacto. Pues era llevar eso a la gran sala, pero más drag, ¿verdad?, más drag queen. Es un género, ¿verdad?, de teatro, ¿verdad?, que está interpretado por hombres que se visten de mujer o mujeres que se visten de hombre,
y que actúan, vea, montan una representación. Eso algunos pueden considerarlo que no es arte, así como otros consideran que el graffiti no es arte, que el tatuaje no es arte, ¿verdad? Pero que lo es en sí. Otra cosa es que a usted no le guste. No me agrade a mí, claro. Entonces no lo vaya a ver, ¿verdad? Pero lo preocupante de esto es que se quiere justificar a través de la Agenda 2030, de la que El Salvador es firmante, porque la Agenda 2030 es un acuerdo que se hace en 2015, 180 países, patrocinado por las Naciones Unidas, donde se ponen 17 puntos que deberían de estar Los objetivos cumplidos. de desarrollo sostenible. Ajá, deberían de estar cumplidos en el 2030. En el quinto punto se habla de igualdad de género. Entonces, ¿pero qué es la igualdad de género? No necesariamente es promover el matrimonio gay, ni no necesariamente es promover el aborto, y no necesariamente es, por ejemplo... De hecho, en las metas del ODS 5 ni siquiera especifica... Sí, o sea, lo que sucede es esto. Naciones Unidas sabe que hay países que están en un nivel de aceptación de políticas más, digamos, más progresistas. Costa Rica es un país en la región que tiene más, y Uruguay, que tienen más, digamos, propensión a aceptar la legalización de la marihuana, el aborto, el trabajo sexual legalizado, el matrimonio gay, y ya lo han hecho de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿Les ha caído alguna especie de maldición a estos países? No, o sea, Costa Rica y Dios los ha Uruguay, castigado, ¿no? por ejemplo, Costa Rica y Uruguay suelen ser los países más liberales en el continente. Las dos mejores democracias de Por América. ejemplo, pero, digamos, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, tienen una restricción total del aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso los pone en la otra balanza, ¿va? Entonces, y así hay otros países que pueden, como Argentina, que pueden tener un término medio, que han aprobado el matrimonio gay y el aborto, por ejemplo, ¿va? Pero hay ciertas cosas que todavía no se atreven a aprobarlo. Está Brasil, Colombia, que a través de la Corte Suprema de Justicia se ha aprobado el matrimonio igualitario, pero que los parlamentos aún no aprueban una ley. De hecho, incluso más bien creo que polémicamente se puede meter al Estado de Israel, que bajo la concepción que muchos tienen de Estado conservador, tiene muchísimas políticas liberales, por que ejemplo, nadie pensaría para ser un Estado En judío. Israel es legal el matrimonio gay, es legal la marihuana para el consumo personal. Sí. Entonces, siempre y cuando lo hagas en la casa, ¿verdad? Y hasta hace poco estaban exonerados del servicio militar un grupo de religiosos que hoy ya, por la guerra que se tiene, ya ordenó que también este grupo religioso forme parte del ejército. Pero antes estaban exonerados, solo ellos, de ahí todos menos ellos. Entonces había una especie de discriminación positiva, digamos, si eras de esa iglesia. Y claro, también hay países en el mundo que hay pena de muerte por ser LGBTI. Entonces, por eso cuando el presidente justifica en su tweet y dice que es porque no comparten la visión, y luego empiezan todos los seguidores a decirle, sí, este es un país conservador, sí, este país, ¿verdad?, es pro familia. Es decir, cuando el choque viene en dos aspectos. Más que seguidores, los troles de ellos mismos. No, pero es que están diputados ahí en eso, ¿va? Incluso... Ellos son más troles que los troles. Claro, la diputada Alexia Rivas llega a tuitear que dice, yo nunca he estado, ¿verdad?, a favor de esta agenda. Y alguien rápidamente le instala un corto donde ella habla de, que a mí me parece correcta esa posición, siendo candidata. La que tenía antes, ¿verdad? Siendo candidata, ella plantea de que es un tema que hay que discutirlo y ella votará, dice, o apoyará lo que la población diga. Me parece que es correcto, porque el tema de la sexualidad es un tema que debe de discutirlo la sociedad civil. ¿Y qué dice la sociedad civil en relación a eso? Hay una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia que la ha hecho y el 70% establece que respeta pero no comparte. Entonces eso quiere decir que todavía El Salvador no está preparado para el matrimonio igualitario, por ejemplo. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, pero es un avance porque el 10%
es el que piensa que es pecado, que es una aberración, e incluso que deberían de aplicarle una ley, ¿verdad? Ya sea meterlos presos o matarlos. Entonces, si te fijas... Que eso no era lo que hacía el Che Guevara. Claro. Entonces El Salvador de alguna manera ha avanzado en relación a que dice que respeta pero no comparte. Entonces, estamos claros de que el matrimonio igualitario, temas como el aborto, son temas que todavía no se pueden aprobar porque hay una población mayoritariamente conservadora que no, podría aceptar este avance como Costa Rica o como Uruguay. Entonces, la Agenda 2030 no te obliga a que apruebes educación sexual en las escuelas para que le digas a los niños que sean gays o sean lesbianas. La Agenda 2030 no te obliga a que apruebes el aborto ni te obliga a que apruebes el matrimonio igualitario. Deja una gran variedad son directrices de abanico que vos, de acuerdo a tu cultura, podés implementar para la igualdad de género. Por ejemplo, la mujer y el hombre deberían de ganar igual. Yo creo que nadie está en contra de eso. No, y eso es buscar igualdad de género. Es correcto. Ahora, que nadie se le discrimine para el trabajo por ser LGBTI, por ser hombre heterosexual o por ser mujer heterosexual, me parece que eso es justo. Entonces yo creo que el presidente, cuando tuitea que vamos no la idea, comparten, sí, está usando un término que en antropología nosotros le llamamos chauvinismo religioso, que en sociedades como la salvadoreña, machistas y misógenas y hembristas, porque hoy sabemos que hay mujeres que son machistas, más machistas que el hombre, que eso se le llama hembrismo, o sea, consigue votos. El chauvinismo religioso consigue votos. Ya lo hizo en su momento Rodolfo Parker, cuando él abandera desde la democracia cristiana contra el aborto y contra el matrimonio gay. Pero con el tiempo, ese discurso se les cae, ¿verdad? Porque llega un momento en que la educación, las redes sociales, la realidad contrarresta a ese chauvinismo religioso. Ahora, nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con Criterios. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A ver, esto que ha sucedido de los despidos masivos, evidentemente se comenta que es un mensaje. Pero también mucha gente se pone a pensar, pero estas personas que recién han despedido, ¿no son las mismas personas que ustedes mismos contrataron en su momento? ¿No hay funcionarios también de esta administración que sean parte de la comunidad LGTBI? Ronald Umaña, por favor. Es lo que te mencionaba anteriormente. Fíjate que ellos antes, yo me recuerdo, cuando Bukele era candidato a la alcaldía de San Salvador, él se declaró heteroamigo del grupo LGTBI. Ahí salió una foto ahora de aquel tiempo con la bandera gay y con un montón de personas LGTBI y él es médico, ¿verdad? Es más, se habló hasta que los había financiado siendo alcalde de San Salvador. Ahora, hoy en este momento, como ve que, bueno, ya no los necesita, los aparta, como ve que según él no le generan votos, justo por lo que decía Marvin del chauvinismo religioso, entonces hoy mejor se van y hoy voy del otro lado. Porque con ese pragmatismo, ¿verdad? Con ese eclecticismo es que se ha manejado Bukele siempre en todo. Ahora, vamos a ver. ¿Y por qué la gente pobre tiene que tragarse la medicina amarga en este país? Porque estamos hablando que son 400 los despedidos. Esos 400 no es gente con
adinerada. 400 despedidos hasta el momento. Hasta hoy. Bueno, según lo que ustedes han planteado, van a haber más despidos. Yo te calculo más o menos 60,000. ¿Verdad? Eso debería de acuerdo a los porcentajes que han hecho. Pero ¿y por qué esas 60,000 personas pobres van a tragarse la medicina amarga? Te digo esto y se los digo, amigos, porque vamos a ver, yo soy presidente de un país y tengo que hacer un ajuste estructural y yo sé que habrá que apretar en algún lado. Pero yo decido realmente... Perdón que lo interrumpa, porque eso que acaba de decir es importante, teniendo en cuenta que usted es una voz opositora bastante, digamos, dura contra el gobierno. Entonces, ¿usted está de acuerdo que el gobierno tiene problemas financieros? Sí. Y que hay que hacer un ajuste Sí. estructural, Sí. que Arena se negó a hacerlo, Sí. que el FMLN se negó a hacerlo, También. y que hoy Bukele puede hacerlo porque tiene Sí. alineado a todo el mundo. Sí. Entonces, su discrepancia será en a dónde hay que apretar. Pues sí, ¿a quién, hombre? Es que no se vale ya que solo los pobres paguen los platos rotos. Este es un país, Marvin, donde los miserables mantenemos a los millonarios. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y hoy peor, ¿ve? Hoy a la hora de la medicina amarga, a los pobres. Y que no hay otra fuente de ingreso para el Estado. Y que no están las grandes empresas que tienen utilidades y que se puede ir a grabar las utilidades. Vamos a ver, le voy a decir algo. Eso ya se graba, las utilidades de las empresas. Lo que no se graba son las ganancias personales de los dueños. De los dueños de la empresa. Entonces, hay que ir allí. Hay que ir a esas utilidades. Por ejemplo, yo recuerdo cuando lancé la idea de que los youtubers no pagan impuestos. Entonces vienen los youtubers y es que ya YouTube nos descuenta o Facebook descuenta una cantidad que equivale a impuestos. Pero claro, ese impuesto YouTube no lo paga El Salvador. No, estamos hablando de impuestos nacionales. Entonces lo que tiene que hacer el Estado de El Salvador es aplicar una ley que se llama renta universal. La renta universal. Que eso es, yo soy salvadoreño y hago negocios en Tailandia, pero yo tengo que pagar aquí en El Salvador y ya no pagas en Tailandia. ¿Verdad? Porque como yo soy salvadoreño y quiero ayudarle al país, me interesa que los impuestos que yo le pago a YouTube los pague en El Salvador. ¿Y eso será viable? Sí, se llama renta universal y la No, tiene... pero aplicarlo. Claro, pues sí, pues lo tiene que aprobar la asamblea. Entonces, la renta, es que lo que pasa es esto, mira, aquí hay grupos empresariales que tienen doble, triple nacionalidad, ¿verdad? Entonces ellos deciden pagar impuestos mejor en otro país y no pagarlos aquí. O dicen, yo no voy a pagar aquí porque voy a pagar allá. De repente buscan a dónde es menor el impuesto, digamos, ¿verdad? O dónde tienen excepciones fiscales para el negocio que ellos hacen para no pagar impuestos nunca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la renta universal, el impuesto al patrimonio personal y también el predial, que tiene que ver con las propiedades. Eso se llama oligarquía, mira. Esos impuestos no existen en El Salvador. El hecho de que haya un grupo de personas que ni siquiera paguen impuestos aquí, los vayan a pagar allá porque allá es mucho menos que acá. Todas esas prebendas, todo ese montón de cosas que la ley permite, es lo que genera los grupos oligárquicos en el país. Por ejemplo, aquí hay muchas empresas que su sede la tienen en paraísos fiscales. Por ejemplo. Las tienen en Panamá, por ejemplo. ¿Verdad? Yo me acuerdo, TACA se fue a Panamá a pagar impuestos allá para no pagarlos aquí. ¡Qué galán! De aquí sacan las utilidades, de aquí sacan todo el pisto y los impuestos los pagan allá porque es menos que aquí. Es ahí donde el Estado tiene que enfocarse, ¿me entiendes? Y no solo irse otra vez a los más pobres. Es que a los más pobres es más fácil cobrarles. Imagínate subirles un 3%, 3 puntos al IVA, que es el impuesto más fácil de cobrar, y que el pobre no se puede defender. Pero ¿por qué no vas realmente a las utilidades de esos 160, 180 millonarios que tenemos en el país y subsidiar desde allí la cuestión? Este es un país con un sistema oligárquico perverso. Lo ha sido así, o sea, no es culpa de este gobierno. Lo que hace es acompañarla, lo mismo que han hecho los demás, al contrario de lo que ofreció. Porque en el plan Cuscatlán, Marvin, él dijo de que los que ganaban más iban a pagar más.
Sí, prometió una reforma tributaria progresiva y no regresiva. Y no lo ha hecho, al contrario, hoy es más regresivo que todo. Entonces hay un desprecio a los pobres, un odio a los pobres aquí de parte de este gobierno terrible. Así que yo no creo, primero teniendo en cuenta que hay mucha gente LGBTIQ en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, yo no creo que quizás el trasfondo real sea que despide 400 empleados del Ministerio de Cultura porque tengan una agenda pro LGBTIQ. Es que el gobierno, si quisiera, si tan maligna es la Agenda 2030, que renuncie. Sí, que la denuncie En Naciones Unidas y diga El Salvador ya no va a cumplir ninguno de los objetivos de la Agenda 2030. y retiramos la firma, Y se denunciamos el tratado. ¿Verdad? Se puede, pero de eso no te hablan, ¿verdad? Entonces solo dice, sí, estamos con la Agenda 2030, rinden un informe al PNUD, que es el encargado de ver el desarrollo humano, ¿verdad? Y es el encargado de darle seguimiento, hace préstamos al CAF, que el CAF es el encargado de impulsar en América Latina la Agenda 2030. El CAF le acaba de donar $250,000 para los damnificados de las lluvias. Por Entonces, cierto que los damnificados se quejan que no les han dado ni siquiera un pedazo de pan. lo que pasa es que $250,000 eso no es nada para lo que... Sí, solo pero en a daños de ninguno- vivienda hay más de $8 millones. Pero a ninguno Entonces, ahí se le va han a dado acabar. ni un o sea, pedazo no de alcanza, pan. no pues. es nada. O sea, es decir, ya se ha devenido eso en reparar las calles, no sé, en, No. en lo que están gastando. O a ahí la para- cuenta personal de alguien. Bueno, no sé, pero la Ya. cosa es que $250,000 no sirve para lo que necesita ahí, ¿verdad? No. Entonces, Aquí necesitan 1.500 yo creo que millones el para hacer las verdadero- reparaciones de la lluvia. Ahora bien, le ha fallado el hecho porque sí se ha visto que este despido en el Ministerio de Cultura es un ataque a un grupo de la población que estamos hablando dependerá de los informes que aceptes, que son entre 300,000 y 600,000 personas que hay en el país que son de la comunidad LGBTIQ+. Ya sea que estén fuera del closet. Entre o que 300 estén- y 600. Sí, Ah, claro. ok. Porque, por ejemplo, Elena Cronin ha hecho un estudio mundial y ella calcula que el 5% de la población siempre va a ser LGBTIQ+. Y hay un informe estadounidense que se le conoce como el informe Kinsey, de Alfred Kinsey, que ha dicho que es el 10% de la población. Entonces, si usted agarra... El doble, ¿verdad? Sí, si usted agarra el informe de Elena Cronin, que es británica, es el 5%, pero si usted agarra el de Alfred Kinsey, el estadounidense, dice que es el 10%. Entonces, creo yo que en el análisis uno tiene que decir entre el 5 y el 10% de la población Vamos cerrando salvadoreña la idea, Marco. puede ser miembro de esta comunidad. Entonces, son entre 300,000 y 600,000 personas. Vale, entonces yo no creo que realmente sea eso, pero así se ve el tuit del presidente. Ahora bien, realmente despide a esta gente y parece ser entonces que va a seguir despidiendo en el sector público por el tema de la financiación. El gobierno tiene una crisis financiera, es decir, no tiene dinero y quedó claro con la tormenta que acaba de pasar que no le ha ayudado a nadie. ¿Verdad? No se ha hablado de los cultivos, de dar créditos, no se ha hablado de dar créditos para reparar las casas dañadas. Entonces eso quiere decir que no tiene recursos, muy por el contrario, se recorta el subsidio al gas, ¿verdad? Ya sea porque no actualizaste datos y no te avisan para que los actualices, o ya sea porque hay dos tipos de subsidio, ¿verdad? Entonces el que ha cancelado es el focalizado, ¿verdad? Entonces de alguna manera creo yo que no es en sí un ataque a la población LGBTI, porque ahí hay un montón en el gobierno. Bueno, pero eso creo Pero que... sí es, y no lo quiere decir, Pero lo que podemos tiene hablar un después. problema de dinero y que tiene que ir viendo. Hay un montón en el gobierno y en la Asamblea Legislativa. claro. Bueno, pero eso lo podemos hablar tras la pausa comercial. Otro punto por analizar es si
algunos youtubers o también algunos diputados estarán un tanto preocupados por pertenecer a la comunidad LGTBIQIA+. Ronald, aquí estamos con youtubers y algunos diputados que, según se entiende, algunos de ellos pues tienen preferencias homosexuales. Bueno, mira, realmente han de estar preocupados después de ver el tuit, ¿verdad? En la forma que lo redactó el presidente. Yo también creo, igual que Marvin, que no se van a enfocar en eso. Obviamente, la mitad de la bancada cian estará preocupada por eso, ¿verdad? La mitad. O quizás un poco más, ¿verdad? Dejémoslo en el 10%. Hagamos el informe, usemos el informe 15, el 10%. No, fíjate que ahí es más, ahí está concentrado. Se les ha colado. Sí, son cuántos, 50 y tantos, ¿verdad? Sí. Sí, no, la mitad. Bueno, esos estarán preocupados. Youtubers como el señor José Youtuber, ¿verdad? Que además se ufana él de ser homosexual. Me imagino que ya sabrá que lo pueden despedir en cualquier momento, ¿verdad? Ya no darle las dádivas que me imagino consigue por sus programas. Entonces, estamos ante un problema grave. Dejar 60,000 personas, 60,000 familias sin ingresos en la situación económica que está este país es grave. Y yo culpo al gobierno. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué anteriormente. Ellos tenían que decidir de dónde sacaban el dinero o decidieron sacarlo de los pobres. Es su responsabilidad. Que no se quejen cuando vean las manifestaciones, Marvin. ¿Ah? Porque imagínate, hijo, hoy fue este ministerio. ¿Cuál sigue? Educación. O sea que ningún maestro o maestra que pertenezca al grupo LGTB podrá dar clases. Lo cual es preocupante porque ya pasamos por eso. En la historia, vos podías acusar a un maestro de ser gay y ya con eso ya no lo dejabas trabajar. Ojo. Entonces, hoy puede ser... Bueno, cuando se le acusaba de ser comunista, ¿no? Sí, bueno, pero aparte, también... pero ahí lo mataban, ¿verdad? Y es que, mira... Pero el punto sí. es empezar a acusar, o sea, lo que te quiero decir es que si eso va a ser una causal de despido, también los pueden despedir en todos lados, en la empresa privada, sí. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, va a decir, no, es que el presidente no ha dicho eso. Pues sí, es que tampoco dijo, voy a poner este número de teléfono para que denuncien a quien les caiga mal. Pero sí. Mucha gente llamó a ese número de teléfono, denunció a gente que no era pandillera, sí, y que la han detenido en la cárcel. Ajá. Y algunos hasta han muerto por una denuncia telefónica. Entonces, el problema es que si eso va a ser, vea, una causal de despido, pues entonces hoy vos podés acusar a un maestro que es gay, y ¿cómo vas a poner a una lesbiana o a un gay a dar clases? Va a pervertir a nuestros niños. Y que alguien piense en los niños, por favor, ¿verdad? Entonces, y todo es la familia, y entonces un director lo va a poder reportar es decir, como gay al profesor y echarlo a lesbiana. Es decir, en este país, sea o no sea. A ver, sea es decir, o no sea. En este país es preferible, según ustedes lo analizan, según lo plantean, una persona que sea totalmente incompetente, pero al ser heterosexual, pues no importa que usted no sepa nada, porque es heterosexual. Estamos cayendo en eso, sí. Que una persona que tenga amplios y vastos conocimientos, pero como es homosexual o como es lesbiana, entonces no merece el trabajo. No merece el trabajo. Imagínate en el Ministerio de Salud. Ah, claro, sí. Tú te podrías tener al mejor neurocirujano de este país, o la mejor neurocirujana, y ella es lesbiana, y hay que despedirla, aunque sea la mejor. ¿Me entiendes? O sea, estamos cayendo en estereotipos. En estereotipos porque, mal ubicados, ¿verdad? Que es el problema del chauvinismo sí. religioso. Este es enfermero, es gay. Este es bailarín, es artista, es gay. ¿Me entendés? Entonces volvemos a caer en que nuestro pueblo tan fanático, porque el problema es ese, pues, es el fanatismo. O sea, ¿quién va a determinar quién no está
con la visión del gobierno. Sí, ¿quién va a ser? Bueno, mira, solo recuerdo al Papa. ¿Qué dijo ¿Cuál papa? a este, al que estaba Ha Francisco? habido como 200 entonces. No, pues yo me el lo dieron último. a este, yo los otros no los conocí, los conociste a vos. Entonces, yo no soy quien para juzgarle. Claro. Bueno, si lo dijo el Santo Padre, ¿qué nos vamos a decir nosotros? Es ¿verdad? correcto, ¿Me es entendés? correcto. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que meterte a decir que porque no están con mi visión, vea, porque vea, pueden estar apoyando la igualdad de género, que porque, o sea, caes en las malas interpretaciones. Vos no puedes despedir a alguien porque no piensa como vos. El jefe le ordena que Mire. cumpla con tal cosa. O sea, me vas a querer decir que despedir a todo el coro nacional, o sea, todos son gays. o solo pasaban cantando O canciones sea, de ya no, Gloria va a haber, Gaynor, pues. ya no va a haber coro aquí, ¿verdad? Bueno, no han desaparecido el coro, solo han despedido a todo el coro. Pues sí, es que es una trampa. Sí, ¿no? no, ¿Verdad? te Es una entiendo, trampa, y ¿verdad? qué bueno que lo estás planteando Entonces, así. para mientras, o sea, ¿y quién? O sea, vamos a ver, yo que soy experto en el área, y ustedes creen que ir a conseguir aquí gente que cante, tenores, contrabajos, mezzosopranos, sopranos, o sea, aquí eso, o sea, aquí por puños hay eso. Barítono. O sea, es decir, Ay, Dios tenés mío. que hacer un casting, ¿verdad? Con todo eso. Entonces, realmente No, y los años que te puede llevar tener un coro, por Dios preparar santo. un especialista Sí, en hombre. artes cuesta 13 años. 13 años. Pregunto, Ronald, hablando del aspecto cultural, entonces, bajo toda esa concepción, hay que censurar incluso a Alfredo Espino. Alfredo Espino fue gay. Hay que Mira, censurarlo a él por sus claro. obras. Lo que pasa es y que- es el poeta nacional. Sí. Es el que leen todos los niños en la escuela jícaras tristes. El chauvinismo. Entonces hay que prohibir, es que eso, o sea, fíjate que toca tocar un caso interesante, la imprenta. Un debate interesante, ¿va? ¿Es diabólica la imprenta o no? Porque la imprenta sirvió para imprimir La Biblia. mi lucha La Biblia. de Adolfo Hitler y la Biblia. Entonces, no solo por eso vamos a destruir la imprenta, ¿verdad? O sea, eso es chauvinismo religioso. Creer que porque este instrumento, ¿verdad?, sirve ¿verdad?, para imprimir el libro de Hitler o la Biblia satánica, Pero hay mira, que destruirlo. yo te entiendo el Es chauvinismo como cuando un grupo se cree superior al otro en una sociedad como esta. que se llama mayoría moral. Va. Cuando Ya. creen tener ellos la moral y que los otros son inmorales y por lo tanto, por esa justificación los hecho, ¿verdad? Eso es el chauvinismo. Además tengo la fuerza del Estado, tengo las armas, tengo todo. Cuando hablamos, Ronald, de mayoría moral, no es un retroceso a la época en la que se decía que los hombres blancos y las mujeres blancas eran elegidas por Claro, Dios sí, es y toda una la comunidad afroamericana discriminación. era del diablo. Es una Sí, discriminación sí. La mayoría igual moral. que esa, el chauvinismo. Estamos por supuesto. regresando a los 80, que ¿Eh? fue que se pone de moda con Ronald Reagan esa idea de mayoría moral. Entonces, y si te fijas, cuando ellos dicen, por ejemplo, el presidente sale su tweet y inmediatamente aparecen diputados, seguidores, tuiteros, hablando, El Salvador es un país conservador. Y aquí hay que respetar eso. El país es un país pro familia, el país está en contra, protege a nuestros niños. Eso, los diputados, los seguidores del presidente que escribieron eso, no se estaban dando cuenta que estaban aplicando la clásica mayoría moral. Es decir, Chauvinismo típico. mientras el Papa Dice que no es. se distancia sí, y ajá. dice, yo no soy chauvinista religioso, siendo el Papa, yo no estoy con una mayoría moral, sino que ¿quién soy yo para juzgar juzgar. a esa minoría? Sí. En El Salvador empezamos a decir, sí, como aquí todos somos así, pero es que eso ya lo pasamos. En la Constitución estaba, en 1823, que solo iba a haber una religión aquí, la religión católica, decía. No más. Eso es chauvinismo religioso. ¿Por qué? Porque somos una mayoría moral y aquí no necesitamos que venga otra iglesia. Entonces, es decir, el país es diverso. Hay nahua pipil y hay lencas. Hay afrodescendientes. Y es interesante porque la etnia a la que pertenece el presidente
que son los palestinos, fue prohibida en El Salvador en 1933 por el general Maximiliano Hernández Martínez. Entonces yo no puedo entender, me cuesta entender que una etnia que ha sido prohibida en el país venga hoy a utilizar el chauvinismo religioso. Lo mismo por lo que lo prohibieron a ellos. Es decir, hemos pasado de víctimas a victimarios. Es una cuestión de poder. Es una cuestión de poder. Sí, les enferma. Históricamente está mal. Mejor que diga, el país tiene, como Javier Milei. Sí, tiene problemas pisto, económicos, no hay pista, no hay señores, y por eso se van. Y por eso tengo que despedir 60,000 gentes. Pero que no empiece a utilizar el chauvinismo religioso, la idea de mayoría moral, porque lo que está esperando es la reacción de la gente. Sí, que se vayan, ¿verdad? Que se vayan por maricones. Que los culpe la sociedad. Exacto, sí. Que le prendan fuego, ¿verdad? Eso es generar odio, hombre. Al final del tiempo van a terminar matándolos, asesinándolos. No, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina hace poco, y con esto termino. Rápidamente, Marco. Hubo todo un discurso también anti-LGBTI, que se estaba hablando de revertir el matrimonio gay en Argentina, y de repente 3 muchachas lesbianas, un fanático, las agarra en la casa. Ellas estaban como en una especie de mesón, ¿verdad? Pensiones allá, ¿va? Y agarra una bomba molotov y mientras dormían la lanza a la habitación de las 4 muchachas que vivían ahí, y cuando querían salir huyendo las empujaban para que regresaran al fuego. De las 4, 3 murieron y una es sobreviviente de esa tragedia. El tipo está preso y cuando lo vas a ver, ¿qué era? Era un fanático religioso, vea, que se quejaba de ellas y que le llegó a molestar, porque eran vecinos, y le llegó a molestar y decidió tirarles una bomba molotov para quemarlas. ¿Asusado por quién? Por las voces políticas. La gente que se para en estas plataformas puede influenciar. Y si yo sé que el chauvinismo político me da votos a mí, claro, le echo leña al fuego, gasolina, porque eso me reditúa. Eso hizo Rodolfo Parker, promoviendo la prohibición del aborto, diciendo que se quería aprobar el matrimonio gay, y aquí nadie andaba pidiendo que se aprobara. Pero él dijo, es que quieren aprobar el matrimonio gay. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial. Retornamos a Criterios. Muchos dicen, mire, pero es que eso de estar en contra de la comunidad LGTBI, cuya más, es para defender y preservar la denominada familia tradicional. Entiéndase, mamá, papá, con sus hijos. Pero es que, ¿y cómo son las familias tradicionales en El Salvador? Realmente todas las familias tienen a ambos padres. ¿O es que a veces les toca a las abuelas terminar de cuidar a sus hijos y a eso no se le puede llamar familia tradicional? Número 1. Y número 2, otro punto importante es, en política, cuando no se tiene un enemigo, y en este caso el enemigo tradicional era Arena y FMLN, pero ahora ya casi desaparecidos, se está buscando o creando un nuevo enemigo político. Ronald Umaña. Ambos puntos. Mira qué interesante cómo planteaste la situación. Vamos a ver. Familia tradicional en El Salvador. ¿Qué es una familia tradicional? Los abuelos, los padres y los hijos, ¿verdad? Ahí está, digamos. Pero esa no es la familia mayoritaria en este país. ¿Cuál es la familia mayoritaria? Esa es una variante, esa es una variante más, ¿verdad? O sea, yo creo que aquí la mayoría de los hogares están liderados por mujeres, por madres solteras, ¿verdad? Creo que esa es la que de verdad tiene la mayoría. 70%. 70%, oí lo que dice Marvin, 70% madres solteras mantienen los hogares de este país.
Y entonces, ¿a qué tipo de defensa familia tradicional estamos hablando? Si el 70% de las familias no tiene un número, o sea, no tiene el papá no se hace cargo. Es ignorancia, por ejemplo, lo que dijo la señora es Alexia Rivas, ¿verdad? Ella es una ignorante de esto. Bueno, a mí me crió mi abuela, vaya. Desde 9 meses, donde me regalaron, ella me fue a robar y me crió allí, me educó y se fajó la vida para que yo saliera adelante, a quien le agradezco toda mi vida, la vieja. O sea, yo tampoco hubiera tenido derechos porque no vengo de una familia tradicional según ese concepto. Usted no se crió con ninguno de sus padres biológicos. Con mi papá y mi abuela paterna, o sea, la madre de mi padre, ahí me crié con ellos dos, ¿verdad? Entonces nunca vi una madre, ¿verdad? Pero claro, y eso no es familia. Claro que familia. Lo que pasa es que hay que ver las variantes de la familia, hay que ver las condiciones sociológicas de este país. 70% de madres solteras y abandonadas, imagínate. ¿Por qué no vamos mejor a tratar de reconstruir bien los núcleos familiares, sino que vamos a estereotiparlos de un solo? No, ¿verdad? Ahora, si eso van a ser los enemigos de este gobierno, porque lo que tú decías es cierto, los gobiernos necesitan enemigos, pero los gobiernos populistas, ¿me entiendes? Porque un gobierno democrático lo que necesita son opositores, oposiciones democráticas para mejorar su propio gobierno de acuerdo a la crítica que te hace la oposición. Maquiavelo lo decía desde aquella época, en 1500, hombre, mira, cuando el príncipe toma el poder y no tiene oposición, tiene que crear una rápido para tener ya un balance del poder en la sociedad. Aquí no, aquí lo que buscan son enemigos, pero quieren enemigos más pequeños para echarles el odio allí. O sea, que hoy vayan a querer crear que toda la sociedad vaya en contra del grupo LGTB. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque saben que es el grupo más pequeño, que es chauvinismo, por supuesto, ¿verdad? Un grupo mayoritario que se cree poderoso y moralmente superior va en contra de ellos. Entonces, eso es de populistas. Ese es populismo clásico. Y como ya no le pueden echar la culpa a Arena y al FMLN, porque hoy deberían de echársela al gobierno anterior, que son ellos mismos, y que cuando yo veo que los ministros y los diputados son los mismos de siempre, ¿verdad? Hoy todo se les revierte. Hoy hay un boomerang que les está pegando en la cara. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Porque ¿de quién van a hablar? Van a hablar de Arena, del Frente. Ya no. Tienen que hablar de ellos mismos. Entonces, como no pueden, van y han buscado ese grupo social objetivo en el país. ¿Qué familia tradicional hay que defender si el 70% no está conformado ni por mamá ni por papá, y a veces son los mismos abuelos o los mismos tíos los que terminan de criar a los niños? Esas son las familias tradicionales a las que se refiere varios tweets por ahí. Lo que sucede es que, vamos a ver, la diputada... ¿Cuál diputada? Alexia Rivas, al usar el término familia tradicional, cometió un error. Porque estaba excluyendo a las demás familias. Yo te puedo sacar aquí como 7 tipos de familia, 7 tipos, dentro de los cuales la familia tradicional es una de esos 7. Entonces, cuando ella habla de la familia tradicional, que es papá, mamá, hijos, o hijo, o hija, esa es la familia tradicional, es el ideal. Que yo me case, tenga a mi esposa, mis hijos y todos felices para siempre. ¿Esa es la realidad en este país? No, la mayoría son mamá soltera. Es mamá con un hijo o mamá con hijos. Incluso de diferentes padres. Sí. Es una mamá con 2 o 3 hijos de diferentes padres. Entonces ahí estás hablando que si se llevan bien, es esta mamá con un hijo con el papá, el mayor, es esta mamá con otro señor con su hijo el de en medio, y es esta mamá con otro señor con su hijo el menor. ¿Ya? Fíjate bien.
Están las parejas que se casan y tienen hijos y se divorcian y se vuelven a casar y tienen otros hijos. Entonces, cuando el papá se reúne con sus hijos, se reúne con los hijos actuales y los hijos del primer matrimonio. Suponiendo que quiera el tipo. No, pero lo que sucede es de que se conocen entre hermanos. Se conocen entre hermanos, pues. Digamos, estamos hablando de gente civilizada. Es que hoy vos no podés decir que no es tu hijo y no le vas a dar el apellido y no le vas a dar manutención. Hoy es obligación que aunque no estés casado con la mujer, lleva tu apellido y estás obligado a darle manutención. Y no te quitas nunca esa deuda. Esa deuda te la puede reclamar hasta cuando él tenga 30, 40 años. El caso de Walter Araujo. Correcto, que no le dio manutención a su hijo, a Carlos Araujo Viera, no le dio manutención y él se la reclamó y él tuvo que darle $50,000 en una especie de concepto de arreglo por las cuotas alimenticias atrasadas por año. Casi lo que venía afrontando René Alonso, ¿no? Sí, también. Sí, igual, el Vale, mismo entonces, caso. cuando ella habla de familia tradicional, se está refiriendo y nos está retrotrayendo a antes de 1993, que entra en vigencia el nuevo Código de Familia. El Código de Familia. Donde antes los únicos hijos que tenían derechos Eran los reconocidos, ¿no? eran los nacidos en matrimonio, en familia Ni siquiera en tradicional. pareja. No, En matrimonio. Tenían que llevaban derecho. el apellido. Tenían derecho al apellido y a herencia. Entonces, ¿te fijas la gravedad? Vamos a ver, para que no me acusen de misógino, voy a ordenar bien las ideas. La gravedad del comentario antihistórico de la diputada Alexia Rivas. Bueno, de varios diputados. No, pero es que el que yo leí fue el de ella, de usar el término familia tradicional. Hubiera dicho, si ella fuera joven, educada, moderna, hubiera dicho las familias, las juventudes, las mujeres, porque ya no hay mujer, porque me vas a decir que mujer solo es la mujer que está en su casa, haciendo la comida y haciendo la limpieza y criando los hijos. Esa es la mujer. Eso es como que yo diga que ahorita que para mi mujer es la que está en la casa, no la que está en la asamblea. Si una mujer no tiene que estar haciendo leyes, tiene que estar en la casa. Es igual ese comentario que ella ha hecho con lo de familia tradicional, porque está diciendo que solo proteges a la gente que tiene papá, mamá y nosotros, pues. Sí. Entonces, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, las lesbianas pueden quedar embarazadas. Pueden quedar embarazadas, o no. Claro, sí. sí. Mujeres, ¿verdad? Ajá, y si una lesbiana tiene un hijo, no es familia. Es más, se lo vamos a quitar porque la va a hacer lesbiana o lesbiano al niño. O sea, ¿me comprendes? Entonces, ella debe haber puesto, en El Salvador se protege a las familias. Y estaría correcto. Y es abierta, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Entonces, cuando ella pone la familia tradicional, está cometiendo un error, porque allí ha de haber muchos colegas de ellos, de ella, que solo tuvieron mamá, ¿verdad? Que una mamá los crió, colegas de ellos, ¿verdad? No todos han tenido mamá y papá. Desde luego. Bueno, vámonos a la última pausa comercial. Volvemos en Criterios. Bueno, se nos ha terminado el tiempo y sabemos que han quedado temas todavía muy importantes de analizar, pero sabemos que el próximo viernes contaremos con ese tiempo para poder analizarlo, para poder estrujarlos y sacar esos criterios. Ronald Umaña, un placer. Gracias, Fernando, muy amable por invitarme y pues espero que no haya caído el saco roto lo de los sindicatos, ¿verdad? Amigos sindicalistas, es el momento de unirse, es el momento de defender sus derechos, ¿verdad? Porque después no se quejen si no lo supieron defender ahora. Marvin Aguilar. Yo quiero sumarme a eso y plantearle un hecho
¿Qué es lo que ha pasado en el Ministerio de Cultura? Se despidió a la junta directiva en total del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, que es el sindicato mayoritario. En el Ministerio de Cultura hay 3 sindicatos. Y despiden ilegalmente, inconstitucionalmente, despiden a la junta directiva como 11 miembros. ¿Para qué los despiden? Para que ahorita que está pasando esto no haya nadie que pida que se respete el debido proceso, que se les pague la indemnización para los que acepten, ¿verdad? Y eso es necesario que lo vean los otros sindicatos de los ministerios. Es cierto que hay miedo porque les pueden aplicar el régimen de excepción, pero antes los mataban, los escuadrones de la muerte, los perseguían, y aún así gremios como los maestros, ¿verdad?, hicieron una fuerte, digamos, presión y contrapeso en los gobiernos del PCN. El gremio de los médicos logró derrotar en 3 días de huelgas de brazos caídos, uniendo a su alrededor a la mayoría de sectores. Juana Martínez. En 1944. Entonces, y también los campesinos, ¿verdad?, los obreros. Bueno, la huelga contra Paco Flores de los la médicos. Marcha Blanca. Entonces, es decir, ahí está eso, ¿verdad? Entonces, es cierto, el gobierno tiene problemas financieros, pero entonces tiene que sentarse a negociar con la clase trabajadora cuántos va a despedir y cómo los va a despedir. ¿Y por qué a ellos? Y que haya un mecanismo y que haya indemnizaciones, ¿verdad? Porque no es justo que nos despidan y no nos indemnicen. Bueno, caballeros, muchísimas gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse, feliz noche y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.